Bueno, de nuevo, aquí estamos grabando los ejercicios que tendríais que entregar el día jueves 26. Son los ejercicios de la página 129, todos son de esa página. Y son referentes al cálculo de superficies sobre figuras circulares. Aquí en la página anterior en la que tenéis que resumir tenéis todas las fórmulas, ¿vale? Podéis aplicar las fórmulas. He estado viendo en los ejercicios que habéis mandado que casi todo el mundo ha puesto directamente la fórmula, pero hay que saber por qué se pone esa fórmula, ¿vale? Que también viene la explicación ahí. Entonces, bueno, yo voy haciéndolo y voy explicándolo un poco. Vamos a ver. En el apartado A, por ejemplo, en el apartado A y en el apartado B tenemos dos coronas circulares. Entonces, ¿qué es lo más lógico para calcular la superficie que ocupa esta corona circular? Pues sería calcular la superficie de todo el círculo, del círculo completo grande, y restarle la del pequeño, ¿vale? Que eso sería como hacer, en este caso sería, bueno, el área del círculo, espero que nos acordemos todos, ¿no? Que sería pi por el radio al cuadrado. Entonces sería, una opción sería pi por 7 al cuadrado menos pi por 4 al cuadrado. ¿Cuál es el área que nosotros vemos en la corona? Dice pi por el radio grande menos el radio pequeño. ¿Qué es lo que se hace ahí? Ahí lo que se ha hecho es sacar factor común, ¿vale? Porque realmente lo que tengo es pi por el radio grande menos el área, este sería el área del círculo grande, menos pi por el radio pequeño, que sería el área del círculo pequeño. Entonces, aquí lo que hacemos es sacar factor común pi y por eso me sale esa fórmula, ¿vale? Que si la había aplicado, muy bien, pero que lo que yo quiero es que entendáis por qué se aplica esa fórmula, no simplemente aplicarle y ya está. Entonces, ponemos aquí nuestros datos, que sería pi por el radio al cuadrado, que serían 7 al cuadrado, menos 4 al cuadrado, que sería el radio pequeño, ¿no? Entonces sería pi por 7 por 7, que son 49, 4 por 4, que son 16, así que me queda pi por 33. ¿Vale? Pues me voy a mi calculadora, no me queda más remedio. Y en la mayoría de las calculadoras, bueno, en todas aparece una letra, una tecla con el número pi. En la mía, que es la que casi todos tenéis, está justo en la tecla que pone exp, ¿vale? Que será la de la notación científica. Pero fijaos que hay que darle al shift. Entonces le doy al shift y al pi, ahí me aparece en la calculadora directamente el símbolo del número pi y lo multiplico por 33. Y ya me sale una aproximación. Bueno, ahí me sale, en la calculadora me salen muchas cifras, yo voy a poner aquí una aproximación con dos cifras decimales, que sería 103,67, y como son superficie, pues son centímetros cuadrados. ¿Vale? Y en el apartado B tenéis que tener cuidado, porque aquí sí me están dando el radio de este pequeño, pero aquí me están dando el diámetro. Entonces, como el diámetro son 18, el radio será 9. ¿Vale? El 9 es el que tengo que utilizar. Entonces, aplico la misma fórmula, que sería el área de una corona circular, y sería pi, ya voy a sustituir los datos, sería el radio grande, que serían 9 al cuadrado, menos el radio pequeño, que son 7 al cuadrado. Así que sería pi por 9 por 9, que son 81, y 7 al cuadrado, que son 49. Así que sería 81 menos 49, que son 32, si no me equivoco, ¿no? Exactamente. Pi por 32. Pues lo nuevo, de nuevo me voy a la calculadora, shift, para que me salga el pi, y lo multiplico por 32. Y de nuevo tengo una aproximación, que es la que voy a poner aquí, que son 100,53 centímetros cuadrados, ¿vale? Ese sería el método para calcular el área de una corona circular. Pero ya digo que esa fórmula sale simplemente de hacer el área del círculo grande menos el área del círculo pequeño. Lo que pasa es que saca factor común, el pi. Pues venga, vamos al siguiente. El 10 dice, calcula el área de los sectores circulares de estas circunferencias de 8 centímetros de radio. Voy a ponerlo por aquí que no se me olvide. 8 centímetros, las dos son iguales y tienen 8 centímetros. Bueno, pues si nos fijamos en la fórmula que nos da, voy a poner aquí,
La fórmula que nos da para el sector circular es, dice, el número pi por el radio al cuadrado por una A con un angulillo, que esto es el ángulo que forman, partido 360. ¿Vale? 360 son los 360 grados. Fíjate, nada más ponen 360 grados. ¿Por qué el área del sector circular es este? Porque lo que está haciendo es, si yo cogiera solo esta parte que hay aquí, pi por r al cuadrado sería el área de todo el círculo. ¿Qué hace esta parte? Esta parte lo que hace es coger la proporción que corresponde al sector circular con el que estamos trabajando, ¿vale? Entonces lo que estamos haciendo es, digamos, una regla de 3. Estamos cogiendo solo el área en proporción al ángulo que tenemos. Entonces en el apartado A, ¿cómo sería? Pues sería el área del sector, sería pi por el radio al cuadrado, que sería en este caso 8 al cuadrado, por el ángulo, que son 130 grados, partido 360 grados, ¿vale? Esto lo puedo poner directamente en la calculadora. Le doy a pi por 8 por 8, que son 64, por 130. No hace falta que le dé al igual. Podéis poner directamente la división entre 360. Pero bueno, dividimos entre 360 y me sale aproximadamente, yo voy a poner una aproximación, que son 72,61 y ojo con las unidades, de nuevo centímetros cuadrados, porque estamos trabajando con superficie. Y en el caso del apartado B, pues será parecido, lo único que cambia es que en lugar de poner 130 grados, pongo 50. Y de nuevo aplico la fórmula y entonces me quedaría pi por 8 por 8, que son 64, de nuevo igual, por los 50 grados entre 360 y me sale 27,93 aproximadamente centímetros cuadrados, ¿vale? Entonces aquí la explicación de esta fórmula es que lo que hacemos es coger una regla de 3, hacer la proporción que representa ese ángulo respecto del total. Entonces, esta parte es el área del círculo de toda la vida, pi por r cuadrado, y esta es la proporción que representa ese sector respecto del total, ¿vale? Esa es la explicación de por qué la fórmula del sector circular es esa. Venga, pues vamos al siguiente, que dice, calcula el área de estos trapecios circulares. Bueno, pues en el área de los trapecios circulares tenemos algo parecido al área de las coronas circulares, pero en lugar de trabajar con la superficie de círculos completos, estamos trabajando con la superficie de sectores. Entonces, si os fijáis, el área del trapecio circular, que es el que os dice, que es lo que ponéis en el libro, dice pi por una expresión muy parecida a la anterior. El radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, y luego otra vez aparece el ángulo que ocupa el sector partido por 360 grados. Aquí de nuevo, aquí estamos haciendo como si estuviésemos calculando el área de una corona circular y nos quedamos con la proporción que nos determina el ángulo en cada uno de los casos, ¿vale? La explicación sería esa. Entonces, ¿cómo hacemos el ejercicio en el apartado A? Pues sería el área del trapecio circular, ¿vale? Lo voy a poner así. Pues sería pi, que luego lo pondremos, por el radio mayor. El radio mayor en el apartado A son 20. Pues sería 20 al cuadrado, menos el radio menor. El radio menor son 10. Y ahora, ¿qué ángulo abarca ese trapecio circular? Pues abarca 150 grados. Y todo eso dividido entre 360. Pues entonces sería pi por 20 al cuadrado son 400, 10 al cuadrado son 100, así que serían 400 menos 100, que son 300, y luego lo otro lo copio igual. Y lo hacemos, sería pi por 300 por 150 entre 360. Pues aproximadamente a mí me salen 392,7, y en este caso de nuevo centímetros cuadrados, ¿vale? Ese sería el resultado del apartado A. Y en el apartado B
pues tenemos la misma situación. Lo único que hay que hacer es cambiar los datos. El radio mayor sería ese, que son 18 al cuadrado, menos el radio menor al cuadrado, que serían 16, multiplicado por los 55 grados y dividido entre 360. Pues sería pi por, eso lo hacemos, serían 18 al cuadrado menos 16 al cuadrado, que son 68, por 55 grados partido 360. Y aquí vamos a poner ya el resultado final. Pues sería pi por 68 por 55 entre 360, que son aproximadamente 32,64 y de nuevo centímetros cuadrados, ¿vale? Bueno, pues lo mismo, aplicar la fórmula, pero sabiendo de dónde salen. Salen de que estoy cogiendo en proporción el área o la superficie de el área de una corona circular, pero lo cojo en proporción al ángulo, ¿vale? Venga, vamos al siguiente. El 17, vamos a ver el 17, que había alguno que tenía problemas con el 17. Alguno no, alguna. El 17 dice, calcular el área de la región coloreada. Vamos a ver. Si queremos calcular el área de la región coloreada, lo más lógico es, como la figura está inscrita, está dentro de ese círculo, lo que tenemos que hacer es, al área total que ocupa el círculo, quitarle el área que ocupa la figura, en este caso el pentágono. ¿Vale? Entonces, voy a calcular el área del pentágono. ¿Cuál sería el área del pentágono? Pues perímetro por apotema partido por 2. ¿Cuál es el perímetro? Pues el perímetro es 5 centímetros que mide cada lado por 5 lados que tengo, son 25. La apotema me la da, que son 3,44. Partido por 2. Pues entonces hacemos 25 por 3,44 entre 2, que me salen 43 centímetros cuadrados, ¿vale? Y ahora tendría que calcular el área del círculo, pero para calcular el área del círculo me hace falta el radio, y el radio en principio no lo tengo, pero bueno, el radio vosotros diréis, bueno, pues el radio pues lo que va desde aquí del centro hasta aquí. ¿Y cómo calculo yo eso? Pues si lo pensáis así no es fácil, pero si lo pensáis así, espera un momento. Vamos a borrar este de aquí, porque este no me interesa, ese no me interesa. Pero si en lugar de tomar ese radio, tomáis este radio, porque es igual, la longitud que hay de aquí a aquí es la misma que la que hay de aquí a aquí, entonces ya sí es más fácil. ¿Por qué? Porque aquí se me forma un triángulo rectángulo. Entonces voy a poner este triángulo rectángulo por aquí. ¿Vale? A ver si me sale bien el triángulo rectángulo. Bueno, y entonces tengo este cateto que mide 3,44, porque es la apotema. Este cateto en principio no está, pero sí lo sé porque es la mitad del lado. Como el lado mide 5, la mitad son 2,5. Y esto es el radio del círculo. Entonces, aplicando Pitágoras, tengo que el radio al cuadrado será 3,44 al cuadrado más 2,5 al cuadrado. ¿Vale? Entonces hacemos 3,44 al cuadrado. Voy a hacerlo directamente, ¿vale? Más 2,5 al cuadrado, me salen 18,0836. Hago la raíz cuadrada y cojo una aproximación que sería 4,25 centímetros. ¿Vale? Pues entonces, el área del círculo será pi por el radio al cuadrado, en este caso 4,25 al cuadrado.
Yo en la calculadora no lo he quitado. No he quitado el resultado que me daba anterior, entonces, para que lo tengamos lo más aproximado posible. Entonces le hago al cuadrado, que me sale 18,0836, que claro, tiene que ser lo mismo que lo que teníamos antes, y eso lo multiplico por pi. Y entonces aquí me sale que el área del círculo es 56, aproximadamente 56,81. ¿Vale? Evidentemente este área son centímetros cuadrados. Decía que este área, que es el del círculo, tiene que ser más grande que esta, que el pentágono, porque el pentágono está dentro. Entonces, la del círculo tiene que ser más grande que la del pentágono. ¿Y ahora qué es lo que hago? Pues restarlo. El área coloreada, que es lo que me están preguntando, será el área del círculo, voy a ponerlo, el área del círculo menos el área del pentágono. Así que serían 56,81 menos 43, que me saldrán pues 13,81. Todo esto siempre es aproximado, ¿vale? Pero bueno. Entonces, el área coloreada son 13,81. ¿Dónde está la dificultad en este ejercicio? Pues posiblemente en, no sé si en calcular el radio, en caer en que ese radio, el radio de la circunferencia, el radio del círculo, es el mismo que el radio del pentágono. Entonces, que esta longitud, que es la que estamos acostumbrados a ver el radio, o esta que hay aquí, es la misma aquí que aquí, ¿vale? La misma que la que va del centro a un vértice. Entonces me apoyo en eso para construir el triángulo rectángulo y poder calcular esa longitud. Y luego, bueno, lo que sea muy complicado es pues restar simplemente, el área del círculo menos el área del pentágono, ¿vale? En el B tengo algo parecido. La única diferencia es que tengo un hexágono y ya, no sé si lo dije en este grupo, ya me lío, tenemos que recordar que, fijaos que aquí me da el radio de la circunferencia, aquí sí me da el radio de la circunferencia del círculo. Lo que no me da es el lado de lo que mide el hexágono, pero recuerdo, que no me acuerdo ya si lo dije, que en un hexágono regular el radio del hexágono coincide con el lado del hexágono. Entonces, si este radio mide 5, este lado también va a medir 5, ¿vale? Para calcular el área del círculo lo puedo hacer porque tengo el radio. Para calcular el área del hexágono me faltaría la apotema, que sería esa. Pero tengo una situación parecida a la anterior, lo único que cambia la longitud que tengo que determinar. En este caso tengo que determinar un cateto, pero los datos también lo tengo. Venga, vamos a hacerlo. Entonces me vengo aquí al B y me traigo ese triangulillo que hemos dicho ahí para calcular cuánto vale la apotema, ¿vale? Esto serían 5 centímetros y esto, como es la mitad, serían 2,5. Entonces, 5 al cuadrado es igual a la apotema al cuadrado más 2,5 al cuadrado. 25 sería igual a la apotema al cuadrado más 2,5 al cuadrado, que son 6,25. Entonces, la apotema al cuadrado, a 25 le quito 6,25, son 18,75. Y a 18,75 le hago la raíz cuadrada, que me sale 4,33. ¿Vale? Entonces ya puedo calcular el área del hexágono, que otra vez sería perímetro por apotema partido por 2. ¿Cuál es el perímetro? Pues el perímetro son 5 centímetros que mide cada lado por 6 lados, son 30. La apotema, que son 4,33, partido por 2. Pues venga, puesto por 30 entre 2, me salen 64 aproximadamente, 64,95 centímetros cuadrados. Ese sería el área del hexágono. Y el área del círculo, que es pi por r al cuadrado, pues será pi por el radio, que es 5 al cuadrado. Pues pi por 25. Así que hacemos pi por 25, que son 78,54 aproximadamente. De nuevo, centímetros cuadrados. ¿Y cuál es el área coloreada? Pues serán los 78,54 menos los 64,95.
que me sale 13,59 aproximadamente. Y de nuevo, centímetros cuadrados, ¿vale? Y esta es la que me pide. Vamos a ver que se me ha ido esto. Esa es la que me piden, ¿vale? El área coloreada, que serían los 13,59. ¿Estamos? La misma idea, área del círculo menos el área del polígono que se queda dentro. Bueno, y el 18, que tampoco tiene mucha historia, ¿no? El 18 simplemente aplicar de nuevo las fórmulas que hemos visto antes, ¿vale? Entonces, esta sería el área de un sector circular, que sería pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado, sería pi por, en este caso, 6 al cuadrado menos 4 al cuadrado, que sería pi por 6 por 6, 36, 4 por 4 que son 16, así que sería pi por 20, ¿vale? Pues hacemos pi por 20 y me sale 62,83 aproximadamente. Centímetros cuadrados, ¿vale? El área del sector circular sería esa. Y en el B, tendría que hacer el área de un trapecio circular, y entonces sería, de nuevo, pi por el radio mayor al cuadrado menos el radio menor al cuadrado por el ángulo partido 360 grados, ¿vale? Así que sería pi por 3 al cuadrado menos 2 al cuadrado por 70 entre 360. Así que sería 3 al cuadrado que son 9, 2 al cuadrado que son 4, pi por 5 por 70 partido 360. Así que sería pi por 5 por 70 entre 360, que me sale 3,05. Centímetros cuadrados, ¿vale? Y ya está, estos serían los ejercicios, ¿vale? Aquí simplemente hay que aplicar la fórmula, las fórmulas que aparecen, las tenéis en el libro, ¿vale? Aquí lo interesante es entender por qué salen esas fórmulas. Pero bueno, ya lo hemos explicado un poco. Bueno, pues nada, seguimos en contacto. Hasta pronto.